Para eso tenemos a Cecilia López, que fue entonces ministra de este gobierno, fue senadora y ha estado también en gobiernos anteriores en algunos gabinetes. Doctora Cecilia López, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, lo primero es un poco el clima político. Este gobierno había tenido en un comienzo ese llamado a un acuerdo nacional, por eso se hablaba siempre de un gabinete diverso. Después ese gabinete diverso se fue desbaratando. El presidente Petro dijo hace poco que había sido un error llamar a gente del centro a ese gabinete, pero ahora de nuevo vemos a gente del centro llegando al gabinete e intentando un acuerdo nacional. De nuevo esa palabra. ¿Lo ve posible, doctora Cecilia? Pues mire, déjeme decirle cómo estoy viendo este momento y de ahí concluimos. Primero, yo creo que aquí hay una mezcla de un elemento positivo, uno desconcertante y uno muy preocupante. El positivo es que yo creo que cuando el presidente llama a una persona que obviamente no es de izquierda, al ministerio más importante sin duda en este momento, perdón, él está replanteando esta situación en donde él estaba radicalizándose muchísimo. Yo creo que él le ha tocado reconocer que las cosas van mal. O sea, lo positivo es que para mí este nombramiento, independientemente de la persona, significa que él reconoce algo que necesitábamos que reconociera, y es el país en general que necesitaba que él reconociera, y es que no están bien, las cosas no le están funcionando con su esquema radical. La parte desconcertante es que él ha dicho primero en privado y después muy públicamente que nosotros le desbaratamos la propuesta, sin medir la consecuencia, porque eso se ha traducido, y yo es la primera vez que lo digo, en amenazas preocupantes a cada uno de nosotros, por lo menos personalmente puedo decirlo. Entonces, me sorprende tremendamente que después de decir que gente que no es de su partido, de sus alianzas de izquierda, son las que puede ayudarle en esta etapa difícil en que está, eso es muy contradictorio, y yo espero que eso sirva primero para que pare esas frases que se traducen en amenazas para nosotros, que el presidente cree que él los dice y no pasa nada, pero resulta que mucha gente que lo sigue nos amenaza. Y como le digo, yo nunca había sido tan explícita. Entonces me parece positivo a ver si él reconoce que necesita otros sectores y que además de eso nos para estos insultos, porque son casi que insultos, que le destruimos su propuesta después de que nos matamos trabajando. Entonces esa parte me parece muy contradictoria, pero espero que sirva para que él cambie su discurso. Y lo otro preocupante es que yo no entiendo cómo es posible que Cristo, que había dicho, a quien conozco mucho, y es una persona con muchos méritos sin duda, después de que dijo que no estaba de acuerdo con la constituyente, no solamente dice que sí, que ahora sí, en una forma que uno no entiende muy bien, como que fuera a largo plazo, y el presidente sale con un discurso absolutamente contradictorio a lo que él está diciendo. Acabo de leer el último trino de él, todo lo que él dice que debe decir la constituyente, él no necesita una nueva constitución para hacer eso. Y me parece terrible supeditar unos programas, entre ellos la reforma agraria, los derechos para las personas, todo lo que dicen esos puntos, que vaya a esperar a que logre concertarse algún tipo de constituyente o poder constituyente en vez de actuar ya, porque eso son políticas públicas. Es decir, y en cambio amenazar con volver a tocar la Constitución, que muchos de nosotros estamos convencidos que es absolutamente garantista, que es una excelente constitución, y que ahora Cristo, que ha dicho que no, se vaya a prestar para eso. Eso me parece muy confuso, me parece muy complicado, y veo a un presidente con un discurso distinto a su nuevo ministro. Antes de que sigamos analizando el tema, ¿esas amenazas de las que habla han sido vía redes sociales? Sí, en las redes sociales, pero quiero decirle que personas del pacto, sobre todo una persona cuyo nombre obviamente me reservo, me dijo que me fuera para Estados Unidos, y que esas amenazas venían de centros muy beligerantes que apoyan al presidente. No quiero entrar en más detalle porque pues es terrible, pero eso hace que yo me hayan reforzado la seguridad, pero además es que en redes
los insultos son, por ejemplo, del director de la SAE, más o menos diciéndome que yo era una estúpida y que nada de lo que había dicho, no, una cantidad de cosas, algunas ofensivas que, bueno, vaya y venga, cuando uno está ha sido funcionario público, no está acostumbrado y no se desmaya porque le digan esas cosas, pero lo que sí me preocupa es que algunas de esas vienen de personas muy violentas. Entonces, me preocupa. Pero lo positivo es que a ver si esto hace que el presidente reconsidere su permanente ataque a nosotros diciendo que le destruimos su programa de gobierno. Salimos hace mucho tiempo y los que nombró pues aparentemente no solo no lo han reconstruido, sino que han salido con problemas muy serios. Sin duda, el presidente tiene que saber que su palabra tiene un poder especial. Al presidente le gusta hablar, le gusta señalar, pero yo creo que tiene que tener muy claro que sus palabras no son las de un tuitero corriente ni las de cualquier ciudadano y que sus palabras además significan mucho para muchos de sus seguidores y esas palabras agresivas pueden multiplicar la agresividad de muchos. Pero sigamos hablando de contradicciones. El presidente habla de bloqueo institucional, lo habló durante un tiempo. Y ahora habla de la posibilidad de un acuerdo y de un cambio constitucional. No cuadra mucho eso de primero bloqueo para las reformas y después posibilidad de un cambio constitucional, que es lo que más necesita un acuerdo nacional de alguna forma. Pues mire, a mí la idea del acuerdo nacional, por Dios, es evidente. Si usted mira cuando el presidente tuvo el 60% de apoyo, era cuando el país estaba interpretando un acuerdo nacional. Obviamente era un gobierno que empezaba, todos los gobiernos cuando empiezan, sobre todo con unas reformas tan trascendentales, porque yo creo que eso es lo positivo del presidente, que se va a perder si esto no se traduce en cosas concretas. En ese momento, cuando la gente pensó que había un acuerdo nacional, que representamos de alguna manera nosotros, que no hemos sido militantes de izquierda, hemos sido de centro, o sea, máximo de centro izquierda o de centro-centro, resulta que en ese momento la gente estaba tranquila. Cuando él rompe ese acuerdo, pues mire todo lo que le ha pasado. Claro, él mantiene un núcleo muy importante, que un núcleo que yo no sé hoy qué va a pensar cuando el ministro más fuerte de la cartera, sin duda, va a ser, no es de las huestes del presidente, pero en fin. Entonces, lo que a mí me parece sorprendente es ahorita que veo al ministro del Interior tratando de ser conciliador, en una cosa muy contradictoria con lo que le he dicho antes, pero de todas maneras dice que no, que es una constituyente en medio de lo que permite la Constitución, pero si él es de los que cree que la Constitución ha sido suficientemente garante de los derechos, otra cosa es que no se ejecute, pero ahí están las posibilidades. Pero el presidente vuelve y sale con su discurso del poder constituyente, que hasta donde hemos entendido se margina de la Constitución, de lo que exige la Constitución actual para convocar a la gente a enfrentarnos a una situación muy difícil. Pero cuando vemos la lista que él da de lo que justificaría eso que él llama el poder constituyente, por amor de Dios, yo he estado en 6 gobiernos, aquí están todos los instrumentos para hacer eso. Otra cosa es que quieran hacer la cosa de otra manera. Y lo digo por la reforma agraria, por Dios, me va a tocar salir al público y mostrarle los mapas de los 6 millones de hectáreas en la región Caribe, donde está la demanda por la tierra, donde está la tierra que se puede utilizar de manera más eficiente, usando el catastro multipropósito, donde están los mapas para decirle, presidente, estamos listos para negociar con los dueños y decirle usted, con este nuevo catastro, usted va a tener que pagar unos impuestos altísimos, entonces usted decida, o se vuelve productivo, o nos vende, y nosotros inclusive le ayudamos con ICR, eso lo habíamos discutido con el ministro de Hacienda, pero borraron todo eso, y entonces ahora es eso, va a ser expropiación express. Yo ya oí algunas de las declaraciones de la nueva ministra, están en esa dirección. Entonces, si lo quieren hacer de otra manera, pues ahí sí, yo no sé qué van a hacer, pero la Constitución hoy permite que todo eso que dice el presidente es política pública, que cabe completamente dentro de la Constitución que tenemos. Esa contradicción me parece muy complicada. Yo no sé cómo el ministro del Interior está tratando de conciliar y sacar adelante lo que yo sí creo que el presidente necesita, y parece que eso fuera parte de lo que él quiere, un acuerdo nacional, pero lo quiere para hacer una cosa que la mayoría del país no quiere, que es que se rompa la Constitución del 91.
¿No le parece extraño tramitar una constituyente pensando en el próximo gobierno? Yo decía ahora que eso puede crear desconfianzas electorales y que puede crear cierto oportunismo para lo que viene en el 2026, porque tramitar una reforma de ese tamaño en medio de un ambiente electoral creo que va a traer confusiones, peleas y, como le digo, oportunismo de alguna manera. Sí, a mí me parece muy peligroso y muy confuso. O sea, la cosa positiva que sentí de que el presidente, en el fondo, este nombramiento para mí, y esa es mi interpretación personal, es un reconocimiento de que con su radicalización no puede, y eso me parece positivo. Resulta que ahora viene una cosa terriblemente confusa, que se pongan de acuerdo el discurso del ministro del Interior nuevo con el presidente, pero que el presidente entonces, yo no entiendo, y si el ministro dice que eso es para una constituyente en el próximo gobierno, miércoles, faltan 2 años, aquí necesitamos que se ejecuten. Ahora, yo quiero decir una cosa, yo creo que el presidente sí tiene algo importante, que es que él sí puso unos temas que van a permanecer, unos temas que el país le ha sacado el quite. Ayer precisamente en el homenaje que se le hizo a Miguel Urrutia, en donde yo fui una de las comentaristas con José Antonio Campo, con José Chavarría y con Albert Berry, que hizo libros con Miguel Urrutia, un homenaje muy merecido. Yo volví a los temas porque Miguel Urrutia fue el primero que hizo con Albert Berry el cálculo del índice de concentración de ingreso en Colombia, y resulta que ese índice que lo hicieron para el 60 y pico es igualito al que tenemos ahora, y el tema es que la desigualdad sí es un tema que el presidente ha puesto y que va a permanecer, pero el tema es que si en esta confusión no hacen nada, vamos a recibir una gente que por fin oyó que le paran bolas. El gran mérito del presidente es ese, yo creo que eso es importante, pero esa gente la vamos a recibir frustrada, demandando pero frustrada, porque no veo que se ocupen en ejecutar. ¿Cómo así que tienen que hacer una constituyente para hacer lo que la política pública puede hacer sin cambiar nada? Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Cuál es el afán de cambiar si la Constitución permite hacer una reforma agraria? Ahora, permite hacer una reforma agraria con las normas que existen, sí, con la institucionalidad vigente, pero si lo quieren hacer con expropiación express, eso no es así tan fácil. Entonces, ¿por qué no se someten a las normas que si no se van a quedar en una discusión sin lo uno y sin lo otro? No van a poder cambiar la Constitución porque acuérdense que el grueso del país no quiere eso. No quiere cambiar la Constitución. Y lo quiere el 30%, pero no el 70%. Y en segundo lugar, en vez de estar haciendo cosas, van a estar creando unos climas muy complicados de confrontaciones políticas. Exministra, yo quiero preguntarle, ¿qué tanto margen cree usted que va a tener el ministro Cristo, que no es tan radical, cuando tal vez su mayor inconveniente en este gobierno va a ser el propio presidente, con todas las posturas que ya ha mostrado y todas las peleas que se ha dado en lo que va de su gobierno? Cristo es un tipo muy hábil. Es una persona con una trayectoria que no tienen la mayoría de las personas que le han nombrado en cargos públicos importantes. Esta es su gran ventaja. Él es una persona hábil, inteligente, que ha tenido éxitos como todo. En La Paz él jugó un papel importante. Pero yo lo que estoy viendo es que él tiene un discurso, el presidente tiene otro y ni siquiera se ha posesionado. Entonces yo no entiendo. Ahora, a mí me parece que Cristo tiene que aclararnos, a los que creemos que él es un tipo muy capaz, sin la menor duda, y que respetamos, que nos aclare. ¿Cómo así que antes no creyó en la constituyente y ahora sí? ¿O qué es lo que pasa? Ahí yo creo que el país tiene derecho a pedirle con el mayor respeto al ministro que nos aclare. Y si él nos aclara, podemos ver cuál es la diferencia gigantesca que tiene con esta posición del presidente. O sea, el presidente sigue con su posición radical. Lo más grave del presidente es que él cree que para hacer unas cosas que se pueden hacer con la normatividad actual, él necesita cambiar la Constitución para hacerlo. Y el otro dice una cosa contradictoria a lo que pensó antes, diciendo que tal vez esa constituyente sería en el próximo gobierno. Por Dios, mejor dicho, aclárenos el panorama. Una cosa que se suponía que puede ser positiva, que el presidente llame otra vez al centro, ¿sí? Y que reconozca que radicalizándose más, trayendo gente que no tiene experiencia y trayendo a alguien que sí tiene experiencia, las cosas pueden mejorar. En el discurso de lo que están haciendo es confundiendo al país. Ahora, doctora Cecilia, ¿qué lectura hace del anuncio del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras
donde ha dicho que le gusta la afirmación del nuevo ministro Cristo de convocar a una constituyente sin romper el orden constitucional. Pues yo creo que esa es su manera de mostrar que eso no se puede hacer en el corto plazo. Esa es mi interpretación y yo no soy abogada. Yo soy economista. Entonces, yo lo que pensé, pero ese me parece un juego bastante complicado, es que al decir que se va a hacer la constituyente como lo permite la Constitución, ya sabemos que ahí no hay chance de hacerlo en el corto plazo. Entonces, si Cristo llegó con esa idea, claro, si la idea es esa, pues Germán Vargas Lleras en el fondo está pensando que no se va a hacer, ¿sí? O por lo menos en el corto plazo. No tienen tiempo para eso. Ahora, lo que sí habría que rescatar es si de verdad el presidente está comulgando con un acuerdo nacional. O sea, si eso es así de verdad, sería fantástico. Pero yo lo veo enredado. O sea, a mí lo que me preocupa es que hay elementos positivos, pero hay mucha confusión. La pregunta es, si nos aclaran que se va a hacer dentro de lo que la Constitución permite, la nueva constituyente, pues obviamente sabemos que esto ya no fue vacuna. Porque el país ha dicho claramente en su gran mayoría que no apoya cambiar la Constitución, ¿sí? Y entonces eso, ¿cómo lo van a hacer? No lo veo. Entonces, de pronto esa afirmación de Germán es, bueno, es mejor pensar que se va a hacer una constitución, un cambio en la Constitución, siguiendo las reglas que la Constitución del 91 dice, que es por el Congreso, con mayorías, con todas estas etapas. Obviamente eso es mejor que hacerla, por otro lado, haciéndose al margen de las normas que existen. En ese sentido creo que es positivo, pero para ser realistas, eso no va a pasar. Entonces, mientras tanto, ¿qué? ¿Qué pasa con la ejecución que está en el piso? ¿Qué pasa con los proyectos que el presidente está diciendo que son su prioridad y que son muy importantes, pero no se concretan? Me quedó sonando, doctora Cecilia, el tema de la expropiación express, que usted dice están en eso y la nueva ministra ya dio algunas puntadas sobre el tema. ¿Usted cree que el gobierno está en ese cuento y que eso es posible? Yo me fui por eso y lo tengo clarísimo. Y porque acuérdense que yo renuncié cuando me trataron de meter por detrás con Laura Sarabia y el director de tierras que me lo había impuesto el presidente, con Gerardo Vega, me lo trataron de meter un decreto en el plan de desarrollo y yo en ese momento renuncié. El presidente me dijo que no, que lo retiraban a los meses en sacar, ¿sí? Entonces yo no creo que esa sea la forma de hacerlo. Yo creo que eso tiene, y no voy a entrar en la discusión, que los abogados averigüen qué va a pasar si tratan de hacerlo por esa vía. Creo que estamos en una situación de paz muy complicada. Me dicho que no hay paz como para meter un elemento de este tipo. Yo respeto la propiedad privada, me parece que se puede hacer respetando la propiedad privada. Claro que se debe hacer una reforma agraria, sin duda, pero hay mecanismos para hacerlos sin violentar la propiedad privada. Hay todos los mecanismos posibles. Entonces, yo no sé, le oí unas declaraciones, yo no la conozco, y ella fue viceministra de Jennifer Mojica, pero es un poco esa escuela, en donde algo dijo que más que generar, digamos, capacidad productiva en los campesinos, que debe ser el objetivo, porque el objetivo no es comprar tierra, ni distribuirlas, sino es crear proyectos productivos para estos sectores de población rural que están muy marginados. Eso es válido, totalmente importante, sino que el tema era intervenir el latifundio. Intervenir el latifundio, si eso nos lleva a proyectos productivos para los sectores campesinos en tierras que realmente puedan cultivar, con las vías, con la financiación, con el paquete tecnológico, no estamos haciendo nada. Entonces, me preocupa que vamos a eso. O sea, en el fondo, la confusión nace, y quiero ser muy objetiva en esto. Hay elementos positivos en estos discursos, pero hay mucha confusión. No veo un mensaje claro. Lo que hay que rescatar es que se hable otra vez de acuerdo nacional, pero que se hable muy claro en eso. Lo valioso es que el presidente reconozca que solamente de manera radical, con la gente que es absolutamente de izquierda, sacando del debate político los otros sectores del país, las otras ideas, que muchas de ellas que coinciden con las necesidades que plantea el presidente. Me parece que la idea de que vuelvan al debate me parece fantástico, pero eso es lo positivo. Pero hay muchos elementos de confusión, entre otros la misma posición del nuevo ministro, que nos aclare por qué cambió de idea.
A lo mejor él llegó a unos acuerdos que el país no conoce, que nos van a gustar, pero que no los cuenten.